hecho muy grave lo que ha ocurrido hoy en este allanamiento al domicilio particular del periodista Víctor Hugo Morales. La acción, de la forma en que se concretó, estaba la esposa de él amenazándola que si no abría la puerta la iban a voltear la puerta abajo. Un hecho claramente intimidatorio que busca censurar, que busca callar pensamientos diferentes, y lo grave que es parte de la corporación judicial con un grupo mediático. Que yo lo he dicho antes en este programa, con conocimiento de causa, muchos dirigentes políticos de la República Argentina que van a pedir permiso de lo que tienen que decir a ciertos grupos mediáticos, también tienen que tener en cuenta estos hechos graves como los que han ocurrido hoy. Y la justicia misma tiene que rápidamente reaccionar, porque no es posible que frente a otras causas que vemos diariamente, causas importantes, se demoran, causas en las que, fíjense, propio Cablevisión está siendo investigado, como las cuentas del HBC, que han ignorado la citación de la Cámara de Diputados de la Nación y de una decisión de la justicia, o de las que denunció en su momento Arbizu, o la propia causa de Papel Prensa, que duerme en el despacho de un juez el sueño de los justos. Y de pronto también hay parte de esa corporación judicial que actúa de una manera intimidatoria. Fíjese, es grave lo que ha ocurrido esta semana con parte de la justicia, con lo que hemos hablado en este programa de la acción del juez Bonadío, que eliminando la posibilidad de las requisitorias o los oficios a través de la justicia, manda allanamientos, utiliza una fuerza que no le corresponde como la metropolitana en otro territorio federal de la República Argentina. Bueno, hoy por suerte la Cámara Federal, que realmente ha puesto y está poniendo cuotas de racionalidad en la Argentina a cierto poder de la justicia, ha puesto las cosas en su lugar y ha dicho, porque no es como están diciendo algunos sectores mediáticos, que el gobierno apartó a Bonadío. Es una Cámara Federal. Yo recuerdo la misma Cámara Federal que hace poco ha condenado, mejor dicho no lo ha condenado aún, pero ha ratificado el procesamiento del vicepresidente Vudú, que lo ha mandado a juicio oral y público, o que esta semana ratificó el procesamiento del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, y que ha dicho en la causa de Otesur que se violó el derecho a la defensa. Nada más ni nada menos. Que un juez federal viole el derecho a la defensa es muy grave. Y lo acusaron además de parcialidad. Porque yo lo estaba diciendo desde hace ya varios meses, esta semana lo dije, uno tiene buena información realmente, uno maneja. De lo que no sé no hablo, pero cuando yo tengo información lo digo acá. Después de lo que había sucedido con la causa Nisman, después que la justicia misma ratificó, muchos fiscales militantes en tribunales y en los pasillos de tribunales, ¿qué se decía? Ahora nos queda Bonadío. La bala de plata la tiene Bonadío. ¿Y qué era lo que buscaban? El llamado a indagatoria, que eso era lo que preparaba Bonadío, de Máximo Kirchner. Seguramente, al paso que se venía, iba a ser antes del 9 de agosto de la elección para causar un impacto político como era lo que se buscaba. Bueno, hoy creo que la Cámara Federal, como en otras circunstancias, ha puesto racionalidad, porque es una Cámara Federal, reitero, la misma Cámara Federal que ha dicho que el vicepresidente Amado Vudú tiene que ir a juicio oral y público por la causa Chicone. Es la misma Cámara Federal, que ha apartado a este juez. Es grave, que diga que se violó el derecho a la defensa. Quiero decir que hay jueces en la Argentina que no permiten el derecho a la defensa y lo acusaron de parcialidad.
Vamos a escuchar, está el presidente de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, que esta semana se ha referido y ya le vamos a estar preguntando también de estos temas porque obviamente son preocupantes. Está el doctor Barcesat, que justamente hoy había hecho algún tipo de denuncia contra el juez Bonadío. Está Gabriela Cerruti, que más allá del papel de legisladora política, hoy también le vamos a pedir su opinión como periodista, que frente a lo que se ha vivido por parte de Víctor Hugo Morales. Y está llegando también el colega Pablo Ladaga, especialista en deportes, para justamente recordar la época en que los argentinos no podían libremente ver fútbol, porque todo esto ocurre porque en algún momento Víctor Hugo osó mostrar lo que estaba prohibido, que era un partido de fútbol. Víctor Hugo hoy, después del allanamiento, decía lo siguiente. Hoy el periodismo para mí ha jugado un papel interesante, valioso, porque el allanamiento era de toda la casa y cuando empezaron a llegar periodistas, por suerte y por algún ángel protector que avisó, decidieron solamente tomar nota de lo que había en el living, que es amplio, y con eso se conformaron cuando me habían dicho aquí en la puerta que el embargo era toda la casa. Le habían dicho a mi mujer un rato antes que abría o le tiraban la puerta abajo con la policía. Esto motiva un nivel de angustia muy alto. Adentro estaban mi mujer y mi hija y mi tía, qué sé yo. Uno se pone en situación y lo sufre, lo padece muchísimo, porque a título personal estamos preparados para confrontar con todo esto que pasa y con este poder que se lleva todo por delante. Pero cuando tocan la familia, finalmente nada ha sido grave. Tomaron nota de todo, hay una especie de humillación, que caminen por la casa como si fueran los dueños, que tomen nota, que se paren frente a un cuadro, frente a un mueble, frente a un jarrón, que estén tomando nota de lo que puede costar. Y mire, todo eso es algo que es muy doloroso de confrontar, pero finalmente es nada comparado con lo que se padece habitualmente por parte del Grupo Clarín y su tremenda fuerza, su sentido de la impunidad, del deseo de disciplinar a políticos y hombres del periodismo, todo lo que tienen en la vereda de enfrente. Ellos iniciaron un juicio, lo aceleraron todo lo que pudieron siempre. En primera instancia el juez determinó que yo no era responsable porque era el conductor, fue contra el canal y contra la producción, pero a Clarín le pareció, a Cablevisión, que eso era impropio porque la cabeza que quieren, por razones bastante entendibles, es la mía. Entonces apelaron y consiguieron una cámara de los doctores de Useide, Heredia y Vasallo. Son los tres doctores que ustedes buscan, se van a encontrar con que siempre han tenido una actitud muy favorable a Clarín. Yo he dicho por radio que es una especie de oficina contigua a la de Mañeto. Y esa Cámara sí determinó que yo era culpable. Nosotros con el doctor Pierri nos presentamos en queja ante la Corte Suprema. Estaba ese trámite que demora los tiempos de la justicia, que ya sabemos que son muchísimos, mientras que ellos, que pueden acelerar los tiempos de la justicia cuando quieren o desacelerarlos cuando les conviene, lograron que me hicieran un allanamiento en un pedido que empezaron a tramitar en mediados de mayo y ya consiguieron que vinieran a mi casa y que dijesen que iban a tirar la puerta abajo si no les abría mi mujer. Mi mujer solo quería que llegara yo para afrontar la situación de otra manera. Lo que querían era finalmente tomar nota de todos los bienes que hay a la vista, recorrer toda la casa. La llegada del periodismo, C5N estuvo bastante rápido y les empezó a perturbar, porque de tener que revisar toda la casa pasaron a solamente hacerlo en el living, porque esa presencia periodística se ve que los incomodó. O sea que por ese lado me beneficié con no vivir la humillación de que se metieran en el cuarto de mi hija, en el cuarto nuestro, en cada lugar donde les pareciera que podían haber bienes que de alguna manera para ellos tuvieran algún valor. Estaban buscando llegar a 3 millones de pesos, que es el embargo preventivo que declaró esta gente de la justicia. Bueno, realmente lo que cuenta Víctor Hugo Morales que pasó hoy es muy grave realmente. Es muy grave, como no solamente una invasión que hicieron, sino también como un hecho claramente intimidatorio. Lo trataron de apretar y sin lugar a dudas con cierta dosis. Fíjense ustedes
las imágenes, porque el abogado, que es el que está ahí en el centro, si lo podemos ver que está ahí, actúa prácticamente como juez de la causa, se pasea como oficial de justicia, es el abogado del Grupo Clarín, que prácticamente es el que ingresó y es el que se pasea prácticamente como un oficial de justicia o como el juez, el que daba las directivas, el que en algún momento hasta con cierto rostro de satisfacción estaba en el interior de la casa de Víctor Hugo Morales, como queriendo decir, mirá lo que podemos hacerte, mirá lo que logramos, mirá lo que logramos. Y lo que decía recién, yo hoy veía justamente imágenes cuando C5N estuvo rápidamente en el lugar con el móvil, y que decía recién Víctor Hugo Morales, y que, claro, tiene razón, cuando empieza a llegar el periodismo, toma dimensión, rápidamente se van. Hay una imagen, no sé si la tenemos aquí, que se ve cómo empiezan a buscar la puerta, el ascensor, y rápidamente como que se escapan ante la presencia y con lo que empezó a tomar dimensión de cierto sector, lamentablemente, del periodismo, ¿no? Porque en estos hechos no se mide con la misma vara y las entidades periodísticas de la Argentina realmente sorprendentes, ¿no? Que han venido pidiendo y rasgándose las vestiduras en estos años, hablando de la falta de libertad de expresión. Frente a este hecho, nada han dicho. Realmente es preocupante también este silencio de las entidades periodísticas de la República Argentina. La presidenta hoy se refirió también a este allanamiento a la casa del periodista Víctor Hugo Morales. Quiero expresar toda mi solidaridad, no puedo dejar de hacerlo, con el periodista Víctor Hugo Morales, que sufrió un allanamiento en su domicilio, inclusive acompañado de los que allanaban por el apoderado de Clarín. ¿Hubo algún comunicado de ADEPA o de FOPEA respecto? Ya va a salir, ¿no? Va a salir, si vos... va a salir condenando. La verdad que yo no recuerdo, Daniel, que se haya allanado la casa de un... No sé, a lo mejor yo no recuerdo. Y pensar que a otros que tienen causas de lesa humanidad, que tienen causas de lavado de dinero, hace años que las tienen, y no denunciadas por cualquiera, sino por el expresidente del JP Morgan y también por los ex dueños de Papel Prensa, y ni siquiera les han tomado una declaración no indagatoria, informativa. Yo creo que hay algunos jueces que le tienen mucho miedo a los medios, y específicamente a Clarín. Hay como una suerte de allanamiento para todos. Bueno, yo creo que estas cosas se deben terminar. ¿Por qué aparentemente es el embargo? Por manifestaciones que él hizo como periodista. La verdad que si uno tuviera que hacer juicios por las cosas, las falsedades y las mentiras que han publicado en ese mismo medio, y claro, y encontráramos algún juez dispuesto a firmar una sentencia contra ese medio, que nunca hasta ahora se ha encontrado. Y bueno, la verdad que viviríamos en un país con un poco más de justicia, que parece ser que en este caso no afectan la libertad de prensa, pero bueno. Bueno, la palabra de la Presidenta de la Nación sobre este hecho. Y Julián Domínguez, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué análisis o qué impresión le causa lo que ocurrió este mediodía? Hablé con Víctor Hugo antes de entrar al canal, le expresé mi solidaridad. Es un hecho vergonzoso, donde es una muestra más de la justicia actuando en política. Y además intimidatorio realmente, pero ¿no? Por supuesto. No hay antecedentes de un allanamiento de este tipo en la casa de un periodista, ¿no? Por supuesto, es un hecho vergonzoso para la democracia de este tiempo. Estamos con Gabriela Cerruti y también con el doctor Eduardo. Gabriela, más que nada, no ya en tu rol de política, sino de periodista. Yo hoy traté, pero creo que no hay antecedente en democracia de esto, ¿no? De un allanamiento, de que ingrese así, de esa manera, y además si hubiera sucedido con algún periodista que no fuera de alguna manera considerado, estaríamos en el medio de un escándalo nacional. Bueno, pero yo creo que eso es lo que esperaban, ¿no? Sí, pero a ver, digo, esto es lo que han venido amenazando desde que se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Han venido amenazando con que se terminaba la libertad de expresión en el país, que iban a perseguir a los periodistas. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, el macrismo votó una ley que nosotros votamos en contra, que entre otras cosas dice que está prohibido embargar a los periodistas.
periodistas, por cualquier causa. Nosotros discutimos en ese momento porque dijimos, bueno, si no pagan los impuestos, por ejemplo, no puedes decir por cualquier causa. La libertad de expresión no es una patente de corso para que alguien pueda hacer cualquier cosa afuera de su profesión, digamos. Pero esa ley dice que efectivamente no se puede embargar a ningún periodista por ninguna causa. Porque para Víctor Hugo estas leyes no corren, digamos. Y este tipo de debates. Ahora, yo creo que estamos en un momento en el cual hoy también la justicia le agrandó, le alargó la cautelar a Clarín y ahora tiene cautelar hasta febrero, cubriéndose hasta el próximo gobierno para no cumplir con el plan de adecuación que le marcó la ACTA. Yo creo que estamos en un momento complicado del Clarín, de esos medios y también de la justicia que están actuando. Yo lo discutimos y lo debatimos porque esto está ligado claramente con lo de Bonadío. Esto está ligado, creo que vos hablabas ayer, esta semana nos enteramos que la secretaria no era secretaria, que los bolsos no eran bolsos y que el dinero no era dinero. Y fue un caso que cuando estuvo en la tapa de los diarios fue casi un caso Nisman, digamos. Estuvimos en vilo durante meses porque había aparecido dinero que sacaban en bolsos del despacho del presidente. No era una acusación cualquiera. Entonces, este entuerto que estamos teniendo de la metropolitana que fue a Río Gallegos, de esto, yo recuerdo en estos casos un libro de Horacio Berbisky, vos lo recordarás, Gustavo, que se llamaba La educación presidencial, que decía que el accionar de los grupos corporativos al final de un gobierno no tiene tanto que ver con ese gobierno como con aleccionar al que viene de lo que le puede pasar si no cumple lo que ellos dicen. Claro. Y yo creo que estamos en ese momento. Estamos en el momento en que la justicia y ciertos medios están desatados, tratando de mostrarle al gobierno que viene quién tiene el poder en la Argentina. Clarísimo, está clarísimo. Doctor Barcesat, ¿usted qué opinión tiene sobre lo que pasó hoy en la casa de Víctor Hugo Morales? Bueno, yo voy a hacer un boceto constitucional sobre este tema. Conozco la causa por un relato de Víctor Hugo. Yo no intervengo en esa causa, la lleva el doctor Miguel Ángel Pierri, como se ha mostrado en las imágenes. Pero él me refiere que se trata de que han exhibido una parte de un partido de fútbol que se estaba televisando por un canal de propiedad de Cablevisión. Y esto ocurrió en el año 2000. Y en el año 94 se reformó la Constitución Nacional, se puso una cláusula, derechos de usuarios y consumidores, que, como toda cláusula que refiere a derechos humanos, está expresada en el lenguaje del universal, es decir, para todos. El servicio de información es un servicio para todos. Y el primer derecho que tiene un usuario o consumidor es el de acceder. De manera que el cumplimiento de una cláusula constitucional ha sido convertido, en sede de esta justicia, en un acto ilícito, ¿no? Un acto ilícito que tiene que ser condenado. Y aquí viene lo otro. Es decir, esto, además de quebrantar groseramente el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio de legalidad, tiene otra resonancia, que es que al principal responsable no se lo toca, suponiendo que fuera un acto antijurídico. Es decir, no se lo toca al canal, que es por supuesto el solvente, que puede en todo caso cobrar la multa, la condena de pago y terminar el tema. No, se lo busca al conductor del programa, que dicho en términos de la teoría de la acción, no tiene el dominio del hecho, no es el que puede decidir si se proyecta o no se proyecta. Y esta es la arbitrariedad absurda, diría que. Es decir, hay una intencionalidad clara en ir a la casa de Víctor Hugo y tirarle la puerta abajo. Hay una intencionalidad. Por supuesto, por pero supuesto. Así como vos lo contabas, Gato, digo, no nos hace acordar a las peores épocas de la Argentina. Bueno, digo, ahora hecho de la mano de un fiscal o hecho de la mano de un abogado, pero digo, entrar pateando la puerta de la casa de un periodista. Digo, los que están llevando adelante hoy esas acciones tipo grupo de tareas son algunos periodistas en connivencia con el Poder Pero aparte la Judicial. amenaza que le dan, si no abrís la puerta, te la mandamos abajo. Pero yo digo, yo te pongo los dos casos en paralelo porque creo que tienen que ver. Digo, también mandar 50 policías a leer 2 libros de actas de una empresa a Río Gallegos tiene la misma sobredimensión. Es esa cosa de patoterismo, de grupo de tareas, de espectacularidad, de ver de qué manera salen más en los Julián, esta medios, semana también hicieron una conferencia de prensa por el mismo tema, ¿no? De Bonadío y los excesos que claramente que había, ¿no? Una manifestación política de oposición a nuestro gobierno. Se revivió una causa cuando se podría haber hecho por un simple oficio pedirle información. Claro, que además, no se hizo, además. Pero que no se hizo, claro. Hoy también, porque el embargo también se podría haber hecho por un oficio, viendo cuáles son los bienes que tiene declarados y hacer un embargo directamente. El objetivo era ese, ¿no? El objetivo es un embargo preventivo, con lo cual el doctor sabrá mejor que yo, pero se puede hacer sobre los bienes que están declarados. Me permite un minuto porque lo tenemos al doctor Miguel Ángel Pierri en línea, que estaba viendo el programa. Doctor Pierri, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo está? Bien, que es el abogado de Víctor Hugo. Bueno, a ver, ¿cómo usted sintetizaría lo que vivió hoy Víctor Hugo en su casa, no? Esto fue un atropello innecesario que pudimos evitar,
me llama la mujer de Víctor Hugo Morales, que una comisión policial, junto con un oficial de justicia, intentaban derribar la puerta de su casa para llevar a cabo una medida muy particular, que si bien el acreedor tiene derecho a preintencionarla, fijémonos lo que es la celeridad de cierto sector de la justicia cuando los intereses dirigen esas decisiones. El 11 de mayo, el actor, el grupo Clarín, Cablevisión, intenta una medida cautelar, un embargo preventivo, únicamente a Víctor Hugo Morales. Los demandados es Víctor Hugo Morales, el señor Mesger y ATC. Pero dice en esa medida que en cuanto el señor Mesger pedirá oportunamente informes, con respecto a ATC no peticiona nada, y sí solicita el embargo de sueldos de Víctor Hugo Morales y el secuestro de bienes en su domicilio particular hasta agotar la suma de 3.600.000 pesos, o sea, 840.000 pesos de capital más intereses. Todos sabemos, y ahí tiene usted un prestigioso hombre de derecho que es el doctor Marcesat, todos sabemos que el rito indica que es de acuerdo intimar para que el supuesto deudor, que es Víctor Hugo Morales, pague o no, haga frente a la deuda. Bueno, esto no se hizo. Luego no se direccionan los oficios que la justicia indica en estos casos para entonces registro de propiedad, registro de automotores, Banco Central, para saber si existen bienes para embargar. Claro. Eso no lo hicieron. Obviaron, digamos, fueron directamente a la casa como un hecho concreto, intimidatorio, es decir, venimos a tu casa y nos vamos a meter en tu casa. Ahora, doctor, yo quiero saber, ¿había ahí algún funcionario judicial o el abogado del Grupo Clarín era el que mandaba a esa comisión? No, hay un funcionario judicial que había comisionado el doctor Sarabia, titular del juzgado. Pero lo que daba la impresión en las imágenes era como que el abogado de Clarín era el que mandaba en la escena. En todos los procesos donde Víctor Hugo por alguna cuestión está siendo demandado, los procesos son direccionados. Nosotros tuvimos una larga conversación con el doctor Casino, sugiriendo que por favor no procediera a invadir la intimidad de esa casa, que eran dormitorios, había 3 mujeres solas, mujeres que absolutamente nunca resistieron la medida, sino que querían saber de qué se trataba. Afortunadamente yo estaba muy cerca de la vivienda de Víctor Hugo, me constituí en el lugar, Víctor Hugo llegamos casi juntos y los dos logramos de alguna manera que las habitaciones de la casa no fueran allanadas. Lo grave es que Víctor Hugo no fue intimado, lo grave es que el único interés es cobrarle a Víctor Hugo Morales, pero lo que es mucho más grave, y esto no se aclaró en ningún medio, Víctor Hugo no fue demandado en este precisado de toda esta cuestión. En la Cámara que revisó aquella sentencia, caprichosamente en tiempos donde se debatía la ley de medios, esta Cámara resuelve incorporar a Víctor Hugo Morales como demandado de esta cuestión. Bueno, doctor Pierri, gracias por esta explicación. Gracias, buenas noches. Bueno, esto es más grave todavía, ¿no? Si no fue demandado ni intimado, si quiere. Si uno quiere cobrar, sinceramente, lo que hace es mandar un oficio a Banco Central para que Banco Central, que lo distribuye por todo el sistema de bancos, toma del deudor los fondos que pueda haber. Han ido a la casa para efectivamente hacer un acto intimidatorio y para hacer este ejercicio obsceno del poder, ¿no? Evidentemente lo que han querido es mostrar, nosotros podemos. Pero ¿de dónde surge, doctor, el monto de los 3 millones famosos? Porque nadie pensaría que por mostrar el gol que mostró Víctor Hugo haya ganado 3 millones de dólares en el acto. No, pero condenaron por 845.000 pesos, según el relato que tenemos, que con los intereses acumulados, estamos hablando del año 2000 para acá, más la suma del 20% presupuestada para costas judiciales, etcétera, bueno, le han traído a un oficio de embargo de 3.600.000 pesos. ¿Esa condena de 845.000 inicial a qué responde? ¿Al daño que ellos dicen haber sufrido en sus intereses comerciales? Claro, como que hubieran perdido la transmisión y, por supuesto, el grado de aceptación del público. No llegó Pablo, que era la persona que seguramente más indicada para esto, pero recordemos, esto fue en el año 2000, la final de la Copa Intercontinental. Jugaba Boca Juniors en Japón, creo que estaban jugando, lo televisa, en este caso,
por los derechos que tenía Cablevisión, era exclusivo, entonces no lo podía televisar nadie. Víctor Hugo estaba al frente del programa Desayuno, de coproducción en Canal 7 con la productora de Eduardo Metzger. Y sobre el fondo, donde estaba Víctor Hugo, en la parte de atrás, como si fueran plasma. Ahí está, lo que estamos viendo ahí. Ahí está, eso vamos a ver. Se ve el gol que hace, creo que Palermo. Bueno, vos sos de Boca. Sí, a ver, yo creo que en realidad hoy fue una demostración de poder en dos sentidos, digamos. Una contra Víctor Hugo, que es un periodista emblemático, y otro porque sigue Clarín sin poder tragar el tema de fútbol para todos y de no tener con los derechos exclusivos ellos de la transmisión de fútbol. Lo que estamos viendo ahí realmente era lo que sucedía en este país, que es que no podíamos acceder al fútbol ni siquiera mirándolo detrás de un periodista. Lo que están castigando mucho y duramente es eso. Somos los dueños del fútbol, por un lado, no nos olvidemos y somos los dueños del periodismo también. No nos olvidemos que Víctor Hugo fue en esa pelea un ariete muy importante, no solo por la ley de medios, sino también por lo que significó la pelea contra este secuestro de lo que era el fútbol, ¿no? Sí, está claro que están yendo contra un periodista emblemático en los dos temas. Un periodista emblemático en cuanto a la transmisión de fútbol, que fue uno de los que lidió con ese tema, aun cuando todavía no había un Estado, un gobierno que se hiciera cargo de que el fútbol pudiera ser visto por todos y todas, y también contra un periodista emblemático que durante todos estos años, en los últimos años sobre todo, ha defendido una cantidad de políticas con las que no están de acuerdo. Yo lo decía hoy en el discurso en la legislatura cuando hablábamos, la verdad es que ayer se cumplían 5 años de la ley de matrimonio igualitario y se estaba votando la ley de la UH. Digo, esas cosas están pasando mientras tanto en este país, y mientras hay un gobierno que está yendo al Congreso a discutir y a debatir esas leyes o a poner el monumento a Juana Zurduy, que significa una cuestión identitaria para la Argentina, tenemos grupos mediáticos anclados en la justicia, y la justicia ya operando casi como auxiliar de los grupos mediáticos, que eso tal vez es lo más grave. Lo que decíamos, no es casual, me parece, ¿no? No sé qué opinarán ustedes, pero no es casual que en eso, que Víctor Hugo es un emblema en tanto ley de medios, en tanto fútbol para todos, que el que fuera el abogado Damián Casino tuviera mucha vinculación y protagonismo en las audiencias en la ley de medios. Absolutamente. ¿No? Y yo creo que tampoco es casual que hoy la justicia falla a favor de nuevo del Grupo Clarín, extendiendo la cautelar para que no se readecue. Ahora también no crees, Gabriela, porque acá me parece que lo que hay que analizar desde la parte periodística, por eso yo te pedía que hables como periodista que no has abandonado la vocación, que yo creo que se ha tratado de establecer desde hace mucho tiempo un pensamiento único en cierto sector del periodismo. Hay que pensar como pensamos nosotros, la mayoría somos, algunos se creen las vacas sagradas del periodismo de la Argentina, y hay que pensar. Si no pensás así, te castigamos, te colgamos alguna galleta, o te decimos sos oficialista, por tratar de ser neutral objetivo. Pero es que yo creo que ese sector del periodismo que vos decís, que tampoco es todo el periodismo que no sea cercano o que no esté de acuerdo con las políticas oficiales, es un sector muy determinado que está obviamente muy concentrado tanto en TN como en Clarín, como en Radio Mitre, y que tiene algunos otros grupos alrededor, ya no hace periodismo. Ya hace un tiempo largo que ese grupo no hace periodismo. Digamos, porque ¿qué pasó? Yo estaba recordando hoy, claramente, cuando se denuncia, cuando se presenta la denuncia por papel prensa. Sí. ¿Te acordás que se hace una nota con La Nata, que creo que la hace Tenenbaum, previendo que iban a intervenir el grupo Clarín? Que ahí es donde La Nata dice que él se pone del lado del más débil, que el más débil era... Pero digo, con la misma vara. Pasó un domingo diciendo que el domingo siguiente él no iba a estar porque no sé qué iba a pasar, digamos. Yo creo que han hecho tantas profecías no cumplidas, digamos. Todo el tiempo han anunciado catástrofes que no sucedieron, que ahora, que están en un momento de mucha preocupación para ellos, porque si tal como dicen todas las encuestas o como siente el ánimo colectivo, efectivamente el proyecto al cual pertenecemos va a ser reelegido en octubre y va a seguir gobernando este país, todo lo que ellos creyeron que iba a suceder y que anunciaron tantas veces que estábamos a punto de que sucediera, este gobierno ya se cayó 2 millones de veces. Esa preocupación los está llevando a este nivel de ferocidad. Claro. Se suma Pablo Ladaga, que es periodista deportivo hace muchos años, colega de Radio del Plata, que justamente, Pablo, queríamos un poco recordar, ¿no? Cómo había sido, buenas noches, el antes y el después, lo que vivió hoy Víctor Hugo, pero bueno, cuando los goles o los partidos de fútbol estaban secuestrados para cierto sector de la población que podía pagar, o lo que es ahora que todo el mundo lo puede ver, ¿no? Sí, para poner en contexto un poco lo que pasó en aquel momento fue que, por ejemplo, el partido de River, cuando jugó la final de la Copa Intercontinental en Tokio, lo televisó Canal 9. Este partido iba por Cablevisión, no iba por multicanal, o sea, en ese momento estaba Cablevisión, multicanal y algunos otros cables. Este partido iba solamente por Cablevisión y América
había comprado los derechos para televisarlo en diferido a la noche. El partido iba a las 7 de la mañana porque se jugaba en Tokio. Iba en diferido por América. No se habían puesto de acuerdo Cablevisión con Multicanal, claro, en este caso con el grupo. De cualquier forma, son cuestiones empresariales que estaban todas mezcladas ahí, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó? Cuando Víctor Hugo en su programa de la mañana, que creo que su decorado, yo si no lo recuerdo mal, ya tenía los televisores. Ahí está, eso es lo que estamos viendo ahí, Pablo. Bueno, el rating de Víctor Hugo arrancó menos de 2 puntos. Y a medida, los 2 goles fueron muy rápidos, el primero fue a los 3 minutos y el otro fue a los 6 o 7 minutos de Boca. Fue creciendo a tal punto que Víctor Hugo en ese programa, mostrando el partido con los televisores detrás de ellos, llegó a un pico de rating que fue el mayor de la televisión pública del año. Llegó casi a 12.8. Midió 12 puntos a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Midió más que la reiteración del partido del Mar. Claro. Yo sé que no te gusta el fútbol a vos, Gato, pero no, Boca. pero además bien recuerda Pablo, porque hay que decir que Víctor Hugo en ese momento, que recién lo mencionaba el doctor Pierri, tenía a uno de los mejores productores que ha tenido la televisión, como es Eduardo Metzger, que estaba ahí, que a medida que veía que el rating subía... Pero Gato, ten en cuenta esto, ¿por qué te marqué cómo arrancó y el pico que hizo? Porque la gente se iba enterando que podía ver el partido así, de esa manera. Claro. Y veía el programa de Víctor Hugo porque lo podía espiar de esa manera, porque no tenía forma de verlo. No había forma de ver el partido. Si no lo veía por Cablevisión, porque en ese momento, si el que no tenía Cablevisión no lo podía mirar al partido. Yo recuerdo que yo tuve que ir a la casa de un amigo a las 6:30 de la mañana para ver el partido. ¿Qué salía por Teis Sports? No, salía por una señal PCN, que tenía Cablevisión en ese momento. Es muy interesante esto tecnológicamente, más allá de Fútbol para Todos y de lo que significó que empezara a televisarse en la televisión abierta. Hoy sería impensable por esto. Claro. Yo hoy pagaría, por ejemplo, pagaría el abono de Cablevisión, lo grabaría con Vine o con Periscope, lo tuitearía y lo estaríamos viendo todos inmediatamente. O sea, es algo que quedó anacrónico en el tiempo, que podía pasar entonces, pero ahora ya no. 2 cosas. Primero, me parece que vale marcar, Gato, acá una, es la pelea de Víctor Hugo, digamos, que viene no de ahora. La pelea de Víctor Hugo, o sea, fíjate que queda esto, le sirve bien para quedar marcado que la pelea de Víctor Hugo con el tema del fútbol ya viene desde esa época, hace 15 años atrás y mucho tiempo atrás también. Y lo segundo es el valor que toma hoy Fútbol para Todos. O sea, de que un derecho, una cuestión que es parte nuestra, que de nuestra cultura, hoy se pueda ver en forma gratuita, libre, todos los partidos. A veces no se toma dimensión, se discute mucho, se lo cuestiona mucho por cuestiones indudablemente políticas, pero el valor para la gente de lo que es Fútbol para Todos es impresionante. Pero yo creo que es el valor de la libertad. Bueno, pero yo te iba a creo que es el valor de la libertad. Vos te acordás también como yo que cuando nosotros éramos periodistas en los 90, cuando teníamos casas y eso, rápidamente cuando nos comprábamos casas los abogados nos decían ponelo como bien de familia, porque por un juicio de calumnias e injurias perdés la casa, era así. Le digo, la verdad es que no tenemos calumnias e injurias más en este país porque hay una ley de este gobierno que ha terminado con el delito de calumnias e injurias a través del periodismo. Y ahora nos encontramos con que de repente, ¿entendés? Te pueden entrar a tu casa, allanar la casa y quedarse con tu casa, con tus bienes o con lo que fuera. Ese es un hecho gravísimo, porque entonces ahora, frente a una opinión diferente, o pueden hacerte un atentado, o pueden ingresar pateándote la casa, un grupo determinado con connivencia de un sector de la justicia. Sí, o inventarte un delito que no existe, digamos, porque para entrar por la justicia, digo, ahora como no existen las calumnias e injurias, te pueden inventar algún otro delito de lo que quieran, de copyright o de lo que quieran, y volver a unas viejas épocas que habíamos dejado atrás en este país. Estaba mirando recién en la transmisión y aparece, entre los panelistas que tenía desayuno, está José Ignacio López, vaya paradoja, el biógrafo de Mañeto, o sea... José Ignacio López es el autor de la biografía. El vocero de Raúl Alfonsín, yo lo recuerdo, cada uno lo recuerda de su época. No, pero bueno, lo de Alfonsín no tendría tanto que ver con este tema como sí que ha sido el biógrafo y, bueno, además de amigo personal de Mañeto, ¿no? Fíjate la pelea de ese tiempo ya estaba con el tema de la manera de ver fútbol, de por qué no se podía ver el fútbol, o sea, libre y abierta para todo el mundo, que creo que un tiempito antes, o sea, no muy distante de lo que fue este partido, se firma... ¿sí? el decreto o el derecho para que las eliminatorias para el Mundial de Japón-Corea 2002 se transmitan por televisión abierta. Solamente los partidos de la selección. Un tema sobre esto de Fútbol para Todos, no solamente que cumplimenta la manda constitucional, sino que además es la forma más efectiva que tiene el gobierno de llevar campañas que refieren a la salud y al bienestar de la población. Por ejemplo, las campañas de vacunación son
publicitadas a través de Fútbol para Todos. No hay programa que pueda competir en rating con la transmisión de los partidos de fútbol. ¿Y cómo se valora eso para saber si se está pagando de más o se está pagando de menos? ¿Qué valor le damos a la vida humana para poder decir que gozar de la posibilidad de llegar de la forma más efectiva y más universal que protege la vida? Totalmente. Bueno, yo creo que hay sectores hoy políticos que están diciendo que hay que volver a los sectores, a televisar en forma privada el fútbol. Julián. ¿No hay hecho más discriminatorio que no tener cablevisión y querer ver un partido de tu equipo el día domingo? Porque nos juntábamos en los clubes de nuestro pueblo, claro, quienes no teníamos cablevisión. Era la muestra para decir, vos sos pobre, vos no podés pagar el abono. Fue vergonzoso esa Argentina, ni nos dábamos cuenta en lo que vivíamos. El deporte nacional, nuestra propia identidad, no podíamos tener acceso. Un disparate. Y además quienes piensan eso son parte de otro tiempo. Son parte de una Argentina que yo estoy seguro, la Argentina no va a volver. Pero vos no creés que hay sectores hoy políticos que quieren volver a... No, hay sectores políticos que quieren hacer negocio y hay un enorme reclamo ciudadano que no va a entregar el derecho a la información y a participar. Y bueno, Macri ha dicho claramente que él terminaría con Fútbol para Todos, digamos, porque quiere volver al negocio del fútbol. Yo de todas maneras, en el día particular de hoy, a mí me parece que incluso esos periodistas de los cuales hablábamos recién deberían sentir cierta vergüenza hoy a la noche de no estar condenando este hecho a un colega como Víctor Hugo Morales, un colega reconocido por todos, y saber que realmente, como sabemos todos en el periodismo y en todas las situaciones republicanas, que todo nos puede pasar a cualquiera, digamos, ¿no? Esta cosa de quedarse hoy tranquilos porque ellos están del lado de Mañeto, no saben que hoy están del lado de Mañeto y pueden no estarlo, y que esto le puede pasar a cualquiera, y que en definitiva, a pesar de todos los fantasmas que han agitado durante estos años, es este gobierno el que está defendiendo la libertad de expresión. La ha defendido tanto que un periodista pudo decir que una secretaria se llevaba bolsos con dinero y tuvimos durante unos años una causa judicial, a ese periodista nunca le pasó nada, ni una denuncia por calumnia, por injuria, por lo que fuera, por mala fe, por lo que fuera, nada, nunca. Pero ayer la justicia dijo que los hechos nunca existieron. Nunca existió la secretaria no era secretaria. Vos me decís que un periodista no puede chequear si una secretaria efectivamente era secretaria o no era secretaria. Digo, mintieron deliberadamente. Ahora, bienvenido, que mientan lo que quieran en democracia, que sea el público el que no los escuche cada vez que se enteran, lástima que 2 años después. Sí. Ahora, hoy, que entraron a la casa de un periodista, que entraron pateándole la puerta, que entraron allanándolo para sacarle sus bienes por una causa absolutamente inventada y sin ningún asidero, esos mismos periodistas deberían tener la decencia de por lo menos estar solidarizándose esta noche con Víctor Hugo. Durante la Convención Constituyente, los medios hegemónicos, en ese momento La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, presionaban para que no se incorporara nada en la cláusula de usuarios y consumidores que tuviera que ver con la información. No se pudo lograr en la Comisión de Nuevos Derechos incluir esa frasecita de información veraz y adecuada en la relación de consumo. Sí. Se ingresó recién en la sesión plenaria, lo pudimos ingresar en esa sesión plenaria, invocando el tema alimentario, es decir, que cuando una etiqueta tiene que expresar que es un producto químico en lugar de un producto natural, tiene que decir sabor a chocolate o a naranja, porque si lo hubiéramos ingresado el tema bajo la información de los diarios, el lobby era tremendo. Yo me acuerdo que había lobby ahí intentaron reponer la votación cuando ya se había aprobado. Me acuerdo que estaba ahí y había un lobby impresionante. Bueno, Corach intenta reponer la votación, no le gustó nada al doctor Menem, presidente de la convención, dijo a mano alzada, vio que no había y dijo rechazado. Y así quedó lo de la información. Pablo, vos que también hoy formas parte de Fútbol para Todo y que recién contabas, como decía Julián, que tenías que irte a un club. ¿Qué sentís vos hoy de esto, por ejemplo? No, ves algo, es una de las conquistas que ha tenido esta etapa, indudablemente. Como se ha llamado la recuperación de los goles, es parte de nuestra cultura. Hoy, aparte no solamente lo que significa de que alguien en cualquier parte de la Argentina y del mundo pueda verlo a través del celular, a través de la página de futbolparatodos.com.ar, sino que se abrió también una puerta laboral para un montón de amigos, de colegas que por ahí no podían ingresar al mundo del fútbol, de la televisión, que hoy están trabajando y que lo trabajan y que se pueden ganar una plata y me parece que ha sido un paso, pero que a veces no nos damos cuenta. Ya no nos damos cuenta de lo que era Gato. Gato era verlo, los bares, como decía Julián, se llenaban y que si no llegabas temprano tenías que ver desde la vereda.
O sea, espiarlo. Y los bares ponían en un momento determinado en los clásicos cuando jugaban Boca River en los clásicos. Claro, te cobraban una consumación ya fija. Obligatoria. Y en la vereda ponían a veces, lo tapaban con cortinas para que en la vereda... Que no había la gente que te quedaba afuera. Pero la mayor perversión era que te mostraban la tribuna. Eso era tremendo. Cuando te mostraban la tribuna era de una perversión tremenda. Y los goles hechos con muñequitos, ¿te acordás cuando hacían los muñequitos y te mostraban cómo hacían los goles? Hoy, por ejemplo, termina el primer tiempo. Y ya cualquier canal puede pasar los goles. Bueno, vamos a aprovechar que está Gabriela porque hoy hubo una sesión en la legislatura porteña por la causa de Bonadío que utilizó la Metropolitana. El doctor Barcet también hoy hizo una denuncia. ¿Y quién pagó? Pagó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro Montenegro habló sobre este tema. Una de las funciones que tienen todas las fuerzas policiales y que están copiados su artículo es auxiliar de la justicia. Con lo cual no es el primer procedimiento que hace la Policía Metropolitana fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El juez, que es el director del proceso, esto es un abstracto, decide cuál es la fuerza que tiene que llevar adelante una determinada acción. Y que lo va a hacer de acuerdo al entendimiento que él tenga, que le va a cuidar mejor las pruebas. Pero no solamente no hay manera de negarse, sino que yo no le puedo discutir una orden judicial, salvo que entienda que es ilegal. Gabriela, ¿qué pasó hoy? Tuvimos hoy un debate en la legislatura, nosotros presentamos sencillamente un pedido de informes porque queremos saber, porque no es que fue la Metropolitana, fueron 50 efectivos de la Metropolitana en colectivo, 6 días afuera de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante un procedimiento que se podría haber hecho por oficio, que era mirar los libros de actas de una, con lo cual en el mejor de los casos que querés mandar, manda 2, manda 4, ¿por qué 50? Porque obviamente lo que estaban tratando de garantizar era cierta espectacularidad. No es cierto que en cualquier caso la Policía Metropolitana responda a las órdenes de la justicia. La justicia le ha pedido muchísimas veces a la Policía Metropolitana, por ejemplo, que custodia a mujeres amenazadas por sus exmaridos, por sus exparejas en casos de violencia de género, y la Policía Metropolitana siempre ha contestado que no puede porque no tiene el personal para hacerlo. En muchísimos casos la Metropolitana ha dicho que no puede porque no tiene el personal para hacerlo, desde custodiar los subtes, custodiar los hospitales, por ejemplo. La Policía Metropolitana hoy está ausente completamente de la Ciudad de Buenos Aires, pero Montenegro, que viene del cierto palo de la justicia, también tiene una capacidad enorme para reaccionar cuando lo llaman para este tipo de operaciones, o custodiar a un famoso que por alguna razón fue amenazado, o participar, pero digo, a ver, en el caso del allanamiento en lo de Nisman, bueno, es en la Ciudad de Buenos Aires, sí, podés entender que no quieren que participe la federal, la fuerza más cercana. ¿Tuvo que pagar la Ciudad de Buenos Aires? Los fondos tienen que ser o de la Corte o del mismo juzgado. Lo que dice Montenegro es pagué yo y que después me los devuelvan, digamos. Ninguna orden, desde hace muchos años ya en este país, se cumple sin discutir cuál es el tenor. Usted hoy había hecho una denuncia contra Bonadío, ¿no? Con el doctor Chamorro, como parte, yo como letrado patrocinante, formulamos hoy una denuncia por violación de los deberes de funcionario público, prevaricato respecto del juez de Claudio Bonadío y malversación de caudales públicos respecto de todo el elenco de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque el Código Procesal, y a mí me avergüenza lo que ha dicho Montenegro, el Código Procesal establece taxativamente que cuando tiene que hacerse una medida instructoria fuera del ámbito de la competencia territorial del juez, manda una rogatoria, exhorto también le decimos, para que el juez del lugar efectivice la medida y será él el que determinará si requiere o no el uso de la fuerza pública. Pero de ninguna manera puede un juez de la capital ir a trasladarse a una ciudad a 2.500 kilómetros de distancia con una fuerza policial metropolitana para hacer cumplir una medida que él mismo dispuso ante sí, sin consulta con sus superiores, sin pedir autorización. Cuando un juez tiene que viajar a tomar una declaración indagatoria en otro lugar, afuera, como la ha hecho la doctora Servini de Cubría, en el juicio de los temas de la responsabilidad de la Guerra Civil Española, por supuesto pidió la autorización a la Corte Suprema, ella dispone los fondos, del periodo que se le da licencia, etcétera. No, fue por la suya. Es una especie de justiciero, es decir, sin reglas, sin límites territoriales, que hace esto como un gesto más de prepotencia institucional. Ustedes justamente esta semana tuvieron una expresión por lo que había realizado Bonadío. Hoy la Cámara Federal, porque algunos me dicen el gobierno apartó a Bonadío porque investigaba a la familia presidencial. La Cámara Federal ha dicho que violó el derecho a la defensa y lo acusó de parcialidad al juez Bonadío. Nosotros ya lo habíamos dicho, esto forma parte de una estrategia de un comportamiento político opositor de la justicia argentina, que no es un hecho aislado, forma parte de un dispositivo
permanente de confrontación con el gobierno. Nuestro gobierno debe ser el gobierno, haber sido nuestra presidenta quien más descalificación, crítica, injuria ha recibido en la historia. Se ha respetado la libertad de todo el mundo. La justicia se ha cansado de dictar fallos en contra de nosotros. Se ha cansado. Pero lo que no imaginábamos que se iba a llegar a este nivel de agresividad judicial. No hay antecedente de eso. Y qué casualidad coincide un dispositivo de 50 efectivos que se desplazan. Una cosa casi grotesca, demasiado grotesca, ¿no? Para que uno lo tome en cuenta. Creo que ni valdría la pena comentarlo por lo grotesca. Cuando se podría haber hecho un trámite formal a través de, como decía el doctor, en forma simple, un disparate político. Ahora, lo que uno le llama la atención, el desparpajo con que la política, con que el Poder Judicial asume una actitud política. ¿Y sabe quiénes son los responsables de esto? Quienes no se aceptan ni se bancan el resultado de las instituciones y judicializan la política. Totalmente. Esto es parte. ¿Usted cree que iban por la cabeza de Máximo Kirchner? Van por el escándalo, pero por supuesto que es una actitud política. Qué casualidad, el día que empezó la campaña y a días de la PASO, un proceso que estaba adormecido se hace de esta manera. Que se haga todo lo que se tenga que hacer, a ver, para que la señora que está escuchando nos entienda, que hagan todo lo que tengan que hacer, pero con el decoro que requiere un poder judicial. Ahora, una consulta. Larreta ayer nos decía, estaba acá presente, y nos decía que, bueno, si nosotros recibimos una orden de la justicia, la tenemos que cumplir. ¿Cuál es la responsabilidad de Bonadío? Parecía quedar claro, la Cámara Federal lo acaba de decidir. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del Poder Ejecutivo del gobierno? Mira, Larreta dijo varias cosas, no sé si fue acá o en otro programa, que ayer a la noche se mostró sorprendido. Yo no sabía que habíamos participado. A ver, si el ministro de Seguridad no le avisa al jefe de gabinete que está mandando 50 efectivos en la metropolitana,